El triángulo ABC' es el homotético del triángulo ABC de las figuras juntas. Si la razón de homotesia es k igual menos 1 y el centro de homotesia es el origen del sistema de ejes cartesianos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, varias cosas. Primero, cuando yo tengo una homotesia de valor absoluto, de razón de homotesia valor absoluto igual a 1, significa que la figura se va a mantener igual, ¿correcto? Aquí entonces me voy a separar en dos partes. Cuando k es igual a 1 se mantiene igual, digamos, o sea, no va a haber ningún cambio. Si yo tengo ahora una razón de homotesia de menos 1, esto es equivalente a una rotación en 180 grados, ¿correcto? Esa es la primera cosa que vamos a decir. Y lo segundo es que acá tenemos un centro de homotesia, que le vamos a poner CH, un centro de homotesia, que es respecto del origen. Esto va a ser súper útil. ¿Por qué? Porque voy a tener una rotación de 180 grados y que la voy a realizar respecto del origen. Y nosotros ya sabemos trabajar ese tipo de cosas. Nosotros entonces hacemos nuestro gatito, ¿sí? Que nosotros ya lo hemos dibujado otras veces. Y vamos a saber entonces cómo se comporta esto. Cuando tengo una rotación de 180 grados respecto del origen, entonces me voy a dejar el punto igual y voy a dejar negativo y negativo. Es decir, cuando yo quiero hacer una rotación de 180 grados del punto X, Y, voy a tener entonces que esto se mantiene igual, pero le voy a poner negativo a la izquierda y negativo a la derecha. Bien, eso es primera cosa. Entonces, me dicen que el punto medio A'C' tiene coordenadas menos 1, menos 5. Entonces, para saber eso, voy a tomar el punto medio de acá, ¿cierto? De AC, voy a hacer una rotación respecto del origen, ¿cierto? De 180 grados. Entonces, primero, para saber esto, tengo que saber el punto medio de acá. Entonces, aquí tengo coordenadas menos 4,2 y aquí tengo coordenadas 8,7. Entonces, de acá, nosotros sabemos que el punto medio es el promedio de las coordenadas. Por lo tanto, tengo 8 más menos 4, 4 partido 2, 2, 7 más 2, 9, partido 2, 4,5, pero lo vamos a dejar como 9 medios. Entonces, este punto, 2,9 medios, lo vamos a rotar en 180 grados, con centro en el origen, y por lo tanto me va a quedar igual, pero con negativo a la izquierda y a la derecha. Aquí me sale menos 1, menos 5, no me va a servir, por lo tanto es incorrecto. Luego me dice, las coordenadas del punto B' son menos 8,0. Entonces de acá tenemos el punto B, que es 8,0, y voy a hacer entonces una rotación de 180 grados respecto del origen. ¿Y qué significa eso entonces? Significa que el 8,0 realizo mi rotación de 180 grados con centro en el origen, significa entonces que debo dejar igual, pero poner negativo a la izquierda y a la derecha. Aquí solamente me va a importar a la izquierda, porque si pongo negativo a la derecha me queda menos 0 y eso es 0. Y por lo tanto esto va a ser correcto. Luego tengo A'B' tiene mayor longitud que A'C'. Entonces, para saber eso, basta con saber la longitud de AB y saber la longitud de AC. Nosotros aquí le ponemos estas cositas para referirnos al módulo, ¿cierto? Al largo de AB y AC. Porque recordemos que esto se va a mantener igual, ¿sí? Se va a mantener igual, ¿correcto? Entonces, como se va a mantener igual, comparar A'B' con A'C', ¿cierto? Va a ser equivalente a comparar AB con AC, dado que, recordamos de nuevo, que cuando tengo una razón de homotesia de módulo 1, ¿cierto? Que puede ser más menos 1, esto se va a mantener igual, ¿correcto? Entonces de acá podemos proceder de dos formas. Primero, recordando la fórmula de distancia entre puntos, que va a ser x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, ¿sí? Esa sería una primera forma. Y la otra forma es generar triángulos rectángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Notar que aquí tengo tengo aquí una recta que es paralela al eje X, entonces aquí voy a bajar, ¿cierto? Y aquí me puedo ir para el lado, ¿cierto? Y generar también un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el largo de esto? Aquí tengo menos 4 a 8. La distancia entre menos 4 y 8 va a ser 12. Aquí voy a tener 5, que va a ser de 2, ¿cierto? A 7. Entonces tengo una distancia de 5. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la hipotenusa? Bueno, aquí tengo un pitagórico y esto es 13. Por lo tanto, la distancia de AC va a ser 13, ¿cierto? El módulo, ¿correcto? Y ahora vamos a ver la distancia de AB y notar que aquí también puedo generar un triángulo rectángulo, ¿correcto? Y esto entonces va a tener
base 12, aquí voy a tener 2, ¿cierto? Esta es altura 2 y por lo tanto calcular la hipotenusa va a estar por Pitágoras, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener 4 más 144 en raíz y eso entonces va a ser igual a 148 raíz. Entonces aquí voy a tener AB, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de 148. Bueno, ¿cómo comparar estas cosas? Voy a llevar entonces este 13 a una raíz también. 13 por 13, bueno, no me acuerdo, creo que es 169, ¿no? Aquí, 13 por 13, 9, 3, aquí sería 3 y 1, sí, 169. Entonces, bueno, queda muy claro que raíz de 169 es mayor que la raíz de 148, por lo tanto, AC es mayor que AB, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho, ¿correcto? AC es mayor que AB. Y aquí me dice que AB es mayor que AC. Y eso es falso, ¿cierto? AB es mayor que AC. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio es la B. Si es que usted le complica hacer estos triángulos rectángulos, bueno, puede proceder por esta expresión de acá. Ya tiene los puntos, ¿cierto? Y entonces no va a ser difícil calcularlo. Bien, luego tenemos entonces que en la figura adjunta la recta L1 y L2 son paralelas y AB' es el segmento homotético de AB. Si la razón de homotesia es K y el centro de homotesia es O, pertenece a la recta L3, ¿cuál de las siguientes proposiciones es falsa? Notar que aquí el dibujo no me sirve de nada. En verdad no me va a importar. Solamente me voy a fijar en estas razones de homotesia. Recordemos que del ejercicio anterior nosotros ya dijimos que cuando el módulo de la razón es igual a 1, entonces la figura se mantiene igual. Por lo tanto, OB necesariamente es igual a OB', por lo tanto esto va a ser correcto. Bien, acá tenemos una razón que si bien es negativa, pero nosotros la podemos analizar en módulo, ¿sí? Y esta razón va a ser de 3 medios y por lo tanto, necesariamente, como esto es un número mayor que 1, el punto homotético o el segmento homotético, ¿cierto? Va a ser mayor que el segmento original. Por lo tanto, esto es correcto, ¿sí? Porque la razón en módulo es un número mayor que 1. ¿Correcto? Entonces de nuevo acá voy a tener una razón de homotesia que va a ser 2 mayor que 1, por lo tanto el homotético va a ser mayor que el original. Y aquí me dicen que son iguales, por lo tanto esto es falso y es la alternativa correcta. Veamos el siguiente. Aquí tengo módulo de K igual a 1 medio, por lo tanto, como aquí tengo un número entre 0 y 1, significa que el homotético va a ser menor que el original. Y es precisamente lo que me están diciendo. Entonces, a modo de resumen, cuando tengo módulo de la razón que va a ser menor que 1, entonces el homotético, ¿cierto? Va a ser menor que el original, ¿correcto? Bueno, aquí lo escribí mal. Escribámoslo de nuevo. Original. En cambio, cuando el módulo de la razón es mayor que 1, entonces esto es al revés, ¿cierto? El homotético va a ser mayor que el original, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, tenemos esto y entonces ya hemos determinado la alternativa correcta, que en este caso era la C, que era la falsa. ¿Correcto? Sigamos entonces, tenemos que el punto común de las rectas está situado. Entonces, para saber el punto común, basta igualar estas cosas. Entonces voy a tener 2x menos 6 igual a 3x menos 7. Este ejercicio me parece que es, bueno, que lo vimos, ¿cierto? Con el tema de los misiles, ¿cierto? Aquí tengo un misil, aquí tengo otro, y para saber su intersección lo que hacemos es igualar. Entonces precisamente lo que estamos haciendo acá. Aquí voy a tener entonces x, voy a pasar el 2x a la derecha restando, y el menos 7 sumando, por lo tanto me va a quedar 1. Por lo tanto aquí voy a tener x igual a 1. Y para saber entonces la coordenada y, puedo reemplazar tanto acá como acá. Vamos a reemplazar acá. Usted puede luego reemplazar acá para darse cuenta que es lo mismo. Entonces aquí voy a tener y igual a 2 por 1 menos 6. Esto va a ser 2 menos 6 y esto entonces va a ser menos 3. Por lo tanto, el punto va a ser 1, menos 3. Si tenemos el plano, el punto 1, menos 3 está ubicado acá en el cuarto cuadrante. Recordar que aquí está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la E. Luego tenemos: para el control del tráfico de las líneas del metro de una gran ciudad, un sistema cartesiano ortogonal fue asociado al plano por donde transitan los trenes del metro de esta ciudad.
Dos estaciones P y Q son unidas mediante un trayecto rectilíneo y pueden ser determinadas por los pares ordenados que están ahí, en que las coordenadas están en kilómetros. ¿Cuál es la distancia recorrida por un tren en el trayecto PQ? Cuando me dicen trayecto rectilíneo significa que es una recta que va a unir P con Q. Entonces aquí debo saber la distancia entre puntos. Y la distancia entre puntos, bueno, ustedes ya saben la expresión. Esto es x1 menos x2 al cuadrado de y1 menos y2 al cuadrado. Entonces calculemos eso. x1 menos x2 va a ser igual a 1 menos 4, que va a ser menos 3. Pero al cuadrado va a ser igual a 9. Luego tengo y1 menos y2, que va a ser 7 menos 11, ¿cierto? Que sería menos 4, o 4 en realidad da lo mismo porque como está al cuadrado esto me va a quedar 16. Y luego hacemos la suma, esto es 25, sacamos raíz, es igual a 5, por lo tanto la alternativa correcta es la C. Luego tenemos, de acuerdo a la información entregada en la figura adjunta, ¿cuál es el área del triángulo ABC? Entonces primero vamos a determinar el largo de la base de este triángulo. Para hacerlo, entonces tomamos esta recta y la igualamos a 0. ¿Por qué? Porque queremos saber cuándo el y vale 0, ¿cierto? Aquí, el punto de intersección. Por lo tanto, esto es x menos 3 y entonces x vale 3. Por lo tanto, este punto va a ser el 3. Luego hacemos lo mismo con esta segunda recta. Entonces aquí vamos a tener que esto sea igual a 0 y por lo tanto x va a ser 5. Entonces aquí esto vale 5 y entonces la base vale 2. Bien, ahora voy a saber la altura de este triángulo. Correcto, aquí puedo trazar una recta que sea perpendicular a AB, que sea en efecto una altura, y entonces saber este punto de acá. Para saber eso entonces voy a tener que hacer la intersección de nuevo entre las rectas. Voy a tener x menos 3 igual a menos x más 5, aquí tengo 2x igual a 8 y x va a ser igual a 4. Por lo tanto aquí el punto de intersección está dado por x igual 4 y ¿cuál va a ser la altura? Bueno, para saberlo puedo reemplazar en cualquiera de las dos rectas, voy a reemplazar acá. Voy a tener entonces y igual a 4 menos 3, esto es 1, por lo tanto la altura va a ser 1. Bien, entonces voy a tener base 2 y altura 1. ¿Cuál es el área? Me están preguntando por el área del triángulo. Es la base por la altura partido 2. Aquí tengo base 2, altura 1, partido 2, cancelo el 2, me da 1, alternativa correcta la B.